Bienvenidos y bienvenidas. Estamos estudiando probabilidad, en concreto las distribuciones de probabilidad, y vamos a explicar lo que es una distribución binomial. En general, todas las variables aleatorias pueden seguir una distribución determinada, es decir, un comportamiento más o menos general que ocurra en función de una serie de parámetros. En este caso, diremos que una variable aleatoria sigue una distribución de probabilidad binomial si esa variable cuenta el número de veces que ocurre un suceso A al realizar un experimento aleatorio n veces. Por ejemplo, si tiro 5 veces un dado y quiero analizar cuántas veces me sale 5. Además depende de dos parámetros, n y p. N es el número de veces que estoy lanzando el dado y p es la probabilidad de que ocurra ese suceso, es decir, un sexto en este caso. Es importante que las n veces que se realiza el experimento sean independientes. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero sacar una carta de una baraja y analizar las veces que me sale un rey, yo no puedo quedarme después de la primera extracción con el rey en la mano. Tengo que devolverlo para que la probabilidad sea la misma. En este caso, la función de probabilidad viene dada por esta expresión. Esto sería la probabilidad de que sacáramos un número de veces el rey, o el 5 en un dado, viene dado por n sobre x, multiplicado por la probabilidad de que ocurra el suceso. Si estamos hablando de un dado, por ejemplo, sería un sexto elevado a x, por 1 menos p, al que llamaremos posteriormente q, elevado a n menos x. Este n sobre x es un binomio de Newton y viene dado por el cociente de n factorial partido por x factorial y n menos x factorial. ¿Qué es n factorial? Pues n factorial es el producto de todos los factores desde n hasta 1, restando 1 a cada factor. Por ejemplo, si queremos calcular 5 factorial, pues sería 5 por 4 por 3 hasta el 1, que sería 120. Vamos a hacer un ejemplito que he sacado de la red y que me parece muy instructivo para explicar este tipo de distribución. Supongamos que tenemos un jefe de recursos humanos en una empresa que realiza un test de 10 preguntas a los aspirantes que van a un puesto de trabajo. Teniendo en cuenta de que cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, de las que solo una es correcta, y suponiendo que los aspirantes tienen la misma probabilidad de contestar una u otra, se pide que, suponiendo que un aspirante quiera contestar al hacer el test porque no sabe las respuestas, de esa manera sabemos que son independientes, vamos a calcular la probabilidad de que conteste todos los ítems mal, de que conteste al menos 4 bien, de que conteste entre 4 y 6 bien y de que conteste todos los ítems bien. Vamos a llamarle x al número de respuestas correctas que se hacen en el cuestionario. N será 10, puesto que son 10 preguntas las que queremos contestar. La probabilidad de contestar bien, puesto que es una de 4, será 0,25 y la probabilidad de contestar mal, a lo que llamamos q o 1 menos p, será 0,75. Podemos entonces decir que esta variable sigue una distribución binomial 10, 0,25, n, p. Vamos a por la primera pregunta. Vamos a calcular la probabilidad de que conteste todos los ítems mal, es decir, que el número de respuestas correctas sea 0. Por tanto, lo que calculamos es la probabilidad de que x sea igual a 0. Según la función de distribución binomial, la probabilidad de que x sea igual a 0 será n sobre x, 10 sobre 0, porque x es 0, por p elevado a x, es decir, 0,25 elevado a 0, por q, que es 1 menos p, 0,75 elevado a n menos x, que es 10. Esto da un resultado de 0,0563. Si lo hiciéramos con la tablita, hay unas tablitas de distribución binomial que no siempre la podemos utilizar, por eso es importante saber la fórmula, pero en este caso sí la podemos utilizar analizando que n es igual a 10, que el número de casos que suceda es igual a 0, estaríamos aquí, en esta línea de aquí, y buscamos que la probabilidad corresponda a nuestro valor de 0,25. Cruzaríamos con esta de aquí. Pues el resultado efectivamente sería 0,0563. Vamos a por el segundo apartado, que conteste al menos 4 ítems bien. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4. Esto tendríamos que calcular entonces la probabilidad de que x fuera igual a 4, más la de 5, más la de 6, hasta 10, lo que se hace un poquito largo. Pero utilizando las probabilidades de la probabilidad, podemos decir que es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 4. Menor que 4 es 3, 2, 1 y 0. Tendremos que calcular, por tanto, esta expresión. Vamos a calcular cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3. La probabilidad de que x sea igual a 3, utilizando nuestra función de distribución, n sobre x, es decir, 10 sobre 3, por la probabilidad p, 0,25 elevado a 3, por q elevado a n menos x, es decir, elevado a 7. 0,75 elevado a 7. ¿Cómo calculamos 10 sobre 3? Pues esto podemos hacerlo manualmente
diciendo que sería 10 factorial partido por 3 factorial y por la diferencia de los dos factorial. Este 10 factorial lo podemos desarrollar como 10 por 9 por 8 y por 7 factorial y hasta aquí lo hacemos para después simplificar con el denominador, lo que nos da un resultado de 120. También podemos hacerlo directamente en la calculadora. Si te fijas bien en la teclita que tienes aquí en color amarillo, tienes que utilizar la segunda función, tendrías el factorial. Si realizamos el resto de los cálculos nos dará 0,2241. Si lo hiciéramos con la tabla, pues empezaríamos con la probabilidad de que x fuera igual a 3. Recordamos, número de experimentos 10, experimentos favorables 3, nos situaríamos en esta línea de aquí. La probabilidad 0,25 siempre va a ser la misma, el resultado sería 0,2503, que es el primero. Para el segundo, probabilidad de que x sea igual a 2, pues nos iríamos a esta línea de aquí, con 0,25, 0,28 y 16. Y para la x igual 1, nos iríamos justo a la línea de arriba, con la P 0,25, 0,18, 77, y para la P0, que lo hemos calculado antes, nos daría 0,0563. Sumando todo nos dará 0,2241. ¿Y qué significa este número? Pues significa que hay una probabilidad del 22,41% de que un candidato, contestando todas las preguntas al azar, pues responda al menos 4 bien. Vamos a por el apartado C, que conteste entre 4 y 6 ítems bien. Es decir, la probabilidad de que x esté entre 4 y 6. Puede ocurrir que sea 4 respuestas correctas, 5 respuestas correctas o 6 respuestas correctas. Hemos de sumar estas 3 probabilidades. Desarrollando nuestra función de distribución, binomio de Newton, etc., pues nos daría 0,2206. ¿Qué lo hacemos con tabla? Pues lo mismo. X igual 4, estaremos en el 10, respuestas correctas 4, P 0,25, resultado 0,1460. Para el segundo, lo mismo para 5 respuestas correctas. Y para el tercero, igual para 6 respuestas correctas, que es este resultado aquí. Total, 0,2206. ¿Qué significa esto? Pues que hay una probabilidad del 22,06% de que un candidato contestando al azar conteste entre 4 y 6 bien. Último apartado, que conteste todos los ítems bien. Es decir, la probabilidad de que contestando al azar le salga todo correcto, todas las preguntas correctas. Esto va a ser un poquito difícil. Bien, nos vamos a ir directamente a la tabla. Tomamos n igual 10, 10 respuestas correctas, 0,25 y nos da que la probabilidad es nula. Lo que quiere decir que no es posible que una persona contestando todas las preguntas al azar le salgan bien todas las preguntas. Esto es prácticamente un suceso imposible.